Leamos Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. La Biblia nos da un diagnóstico de lo que en realidad es el ser humano en su estado de pecado. Pero no todos queremos aceptar esta realidad que nos muestra la Biblia. Y me refiero especialmente a mucho del cristianismo evangélico que hoy ignora este pasaje del libro de Romanos o lo interpreta o espiritualiza de una manera diferente a tal punto que destruye su significado más simple. En el libro de Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 12 es un pasaje central del Nuevo Testamento que nos describe la condición real del ser humano en su estado espiritual. Esto destruye, podemos decir, ese tan querido libre albedrío que muchos defienden, diciendo que el hombre tiene una capacidad natural para buscar a Dios. Pero la pregunta es, ¿el ser humano buscaría a Dios si no lo busca a Dios primero? Veamos a continuación 4 características del estado de cómo quedó el hombre después del huerto del Edén. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Algunos podrán decir, bueno, hay gente que busca a Dios de alguna manera. ¿Esto contradice la Biblia? La Biblia es la verdad de Dios sobre quién es Él y quién es el hombre. Debemos creer que si Dios dice, no hay quien lo busque, en realidad es así. ¿Pero en qué sentido se dice esto? Pues hay personas que al parecer son muy devotas de Dios. Podemos decir que la gente se acerca naturalmente a Dios en busca de algún beneficio. Por un lado, hay gente que se acerca en busca de beneficios materiales, otros por sanidad física. Por otro lado, hay gente que se acerca a Dios en busca de paz, felicidad y la vida eterna. El segundo grupo no es el que está interesado realmente en Dios. La respuesta es un rotundo no. No están buscando a Dios por lo que Dios es, ni a Cristo por lo que Cristo es. El pretender acceder a los beneficios espirituales no precisamente es un indicador de buscar a Dios por lo que es Él en su persona. En Colosenses 1:21 se nos dice que somos enemigos naturales de Dios por el pecado, y es por eso que nuestra búsqueda será imperfecta y malograda al fin. En eso la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Nuestra más profunda sinceridad siempre estará tenida por el egoísmo y por el pecado. El otro punto es, no hay quien entienda, nos dice el libro de Romanos. Esto no quiere decir que el hombre no comprenda ciertos esquemas mentales de Dios creador, por ejemplo, la cruz de Cristo o la fe. Pero no irá muy lejos hasta que el Evangelio, tal cual está revelado en la Escritura, sea para esa persona una locura. Como nos dice 1 Corintios 2:14, que para el hombre natural el Evangelio le es locura. El mayor de los conocimientos que pueda adquirir un hombre serán nada si Dios no le revela por medio de la iluminación de su Espíritu Santo lo que es la salvación. En el libro de Hechos 16:14 se nos dice que a una mujer llamada Lidia Dios tuvo que abrirle el corazón para que prestara atención al Evangelio. Si Dios no hacía esta obra de apertura en la parte interior de esta mujer, ella nunca hubiera conocido a Cristo. La Biblia nos dice que no hay quien entienda por sí mismo. Por lo tanto, nos lleva a admirarnos de la misericordia de Dios que abre la mente y el corazón de los que desea salvar. Es obvio que la iniciativa de la salvación no está en el hombre, sino que está en Dios. Luego se nos dice, no hay quien haga lo bueno. Bueno, sin duda hay personas que son benefactores de la humanidad, médicos, filántropos, toda clase de individuos que procuran el bien de otros. ¿Cómo es que la Biblia nos dice entonces que no hay quien haga lo bueno? La raíz de nuestro corazón es malo, es el problema. Hacer cosas buenas de vez en cuando, no quita nuestra fuente de maldad. Muchas de nuestras buenas obras o obras de justicia, según Isaías 64:6, son delante de Dios como trapos de inmundicia, trapos inmundos. Siempre hay un deseo humano detrás de cada obra de ser vistos o considerarnos buenos delante de los demás. El pecado rara vez hace una obra sin ser visto por los demás. Y en el caso de que no sea aplaudido por otro ser humano, él mismo se aplaude a sí mismo en su autosuficiencia. La motivación del pecador
es hacer obras no para buscar la gloria de Dios, sino su propia gloria, sean vistos por otros o no. Al no tener la motivación correcta, y esto es lo que solo puede salir de un corazón transformado por la gracia de Cristo, es que la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. Punto 4, no hay justo, ni siquiera uno. Esta es la cuarta frase del versículo que hemos leído. Y la lógica conclusión de todo esto es que nunca seremos justos por nosotros mismos. Siempre habrá algo que empañe nuestra justicia, siempre habrá pecados que estén entretejidos en todas nuestras buenas intenciones, entendimiento y obras. El examen diagnóstico de la Biblia dice que nosotros somos muertos en nuestros pecados. Eso está en Efesios 2:1. O sea que el problema va mucho más allá de que cometemos pecado, sino que somos pecadores por naturaleza y estamos muertos espiritualmente delante de Dios. Muchas personas cuando son sorprendidas en alguna falta de carácter se escudan diciendo, yo soy así. Pero la Biblia dice lo contrario, cuando procedemos mal es la evidencia del mal interior y no una circunstancia accidental o ajena a nosotros. Te lo leemos en Lucas capítulo 6 versículo 45. Somos injustos por naturaleza. Nos preguntamos entonces, ¿el panorama no es muy alentador para nosotros? Bueno, esa es la idea, solo en primera instancia. Dios nos muestra el pecado por medio de su palabra, la Biblia. O sea, muestra la condición para vaciarnos de nuestra autojusticia. El mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 19, se nos dice que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto nos pone ciertamente en nuestro lugar, en un rincón del universo aislado con la boca cerrada y la cabeza gacha. Pero este triste panorama es cambiado por la mano de Dios en aquellos que Él realmente salva. Cuando Dios obra la salvación, lo hace a través del Señor Jesucristo. Pero primero tiene que decirnos el diagnóstico a través de su ley, lo cual dice que el ser humano está muerto, está condenado, y que también no hay quien lo busque a Dios, no hay quien entienda las cosas de Dios, no hay quien haga lo bueno, y no hay ni siquiera una persona justa. Son palabras difíciles para nuestra humanidad que siempre quiere tener en el fondo del corazón algo bueno. Buscar a Dios, entender las cosas espirituales, hacer lo bueno y mostrar su justicia solamente puede ser a través de Jesucristo. En la persona de Cristo se une perfectamente la naturaleza divina que era preexistente y la naturaleza humana. Él es 100% Dios, 100% hombre. O sea, Dios puso en el vientre de María Virgen para dar a luz a ese niño de Belén, ¿sí?, a el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Como Dios, Jesús era santo y justo, pero también lo fue como hombre. Fue concebido santo, vivió una vida santa y murió santo. Y como representante humano es el único hombre justo de la historia y a la vez también Dios por su divinidad, y es el único mediador entonces entre Dios y un pecador como nosotros. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Como vemos, el verdadero diagnóstico es que estamos muertos por el pecado, separados de Dios, y somos por naturaleza injustos. Pero también tenemos el remedio, tenemos un Salvador que dio su vida en la cruz por el pecador. Indudablemente esto nos lleva a reconocer la soberanía de Dios en la salvación. Todo es iniciativa de Dios y sin esa iniciativa nadie podría ser salvo en este mundo. Dios determinó que esa iniciativa viniera ligada a la predicación del Evangelio. Como vemos, el Evangelio es predicado correctamente. Cuando es hecho así, entendemos primeramente la condición real nuestra, o sea, la condición real del hombre. Si la iglesia actual, hablando en términos generales, entendiera que es el poder del mismo Evangelio
el que convierte el alma, como dice Romanos 1:16. Es el Evangelio el que convierte a las almas por medio de la predicación. Entonces la Iglesia no andaría, en términos generales, ensayando tantas artimañas antibíblicas para atraer a los pecadores. Cuando se empieza a pensar en las luces, el sonido, el cine, los deportes, el entretenimiento y toda clase de ardides para atraer a los pecadores a Cristo, todo eso parte de un mal entendimiento del diagnóstico del pecado y del remedio que es Cristo y de la soberanía de Dios en la salvación. Decía el pastor Charles Spurgeon del siglo XIX, llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. El mensaje del Evangelio hoy en día es disminuido, degradado, confundido y reemplazado a veces con técnicas psicológicas en muchos lugares. Al no entender el diagnóstico del hombre, aplican una mala concepción del Evangelio, que en muchos casos se transforma, por supuesto, en un evangelio falso que nos salva. La teología bíblica es fundamental para combatir esa mala praxis que se ha enquistado dentro de muchas iglesias evangélicas. Cristo es el remedio y nosotros somos los grandes pecadores que necesitamos ser curados por su llaga. Isaías 53:5.